historia de hoy. La mayor ironía del amor es que cuando crees que has encontrado al amor de tu vida, un día descubres que la persona a la que amas es la que más te ha traicionado. La traición no es un acontecimiento momentáneo, sino el resultado acumulativo de cada mentira. Cuando la verdad sale finalmente a la superficie, todos los dulces votos que se hicieron una vez se han convertido en afiladas cuchillas que atraviesan todas las hermosas fantasías. Y lo peor es que, aunque se haya revelado la verdad, esta pesadilla está lejos de terminar. En la sala 412 del Tribunal Supremo, Augusto se alisa el traje y la corbata por tercera vez. El traje gris oscuro se lo compró por última vez con su mujer, Catalina, cuando aún estaban planeando la reunión anual de la empresa. ¿Quién le iba a decir que solo 3 meses después estaría ante un tribunal con esta demanda, enfrentándose a un proceso de divorcio? Como demandante en este caso de divorcio, Augusto ha permanecido en esta posición durante casi 2 horas. Ya le sudaban las manos, pero aún así enderezó la espalda y miró al frente con firmeza. El material preparado por el equipo de abogados se amontona, pruebas de conversaciones grabadas a distancia por detectives privados durante un mes, vídeos de vigilancia de varios lugares, informes de identificación de ADN y exhaustivos informes de seguimiento e investigación. Las pruebas pesaban sobre él como una pequeña montaña. Catalina se sienta frente a la silla del acusado, hoy se ha maquillado a propósito, lleva el pelo recogido, parece la esposa gentil y virtuosa que Augusto recuerda. Pero él la conocía demasiado bien para saber que se trataba de una de sus elaboradas actuaciones. Al igual que cada mentira, cada disfraz en este último tiempo era parte de su actuación. El ambiente en la sala era sepulcral. Cuando la abogada de Catalina se levantó para hablar, Augusto se dio cuenta de que sus dedos, ligeramente temblorosos, se frotaban ansiosamente el borde de la falda. Señoría, mi cliente desea encarecidamente solicitar una sesión de asesoramiento matrimonial. Está convencida de que la relación puede salvarse con asesoramiento profesional. La señora Catalina está dispuesta a hacer lo que sea necesario para ello. Augusto casi se ríe. ¿Haciendo todo el esfuerzo? ¿Después de traicionarse a sí misma e incluso quedarse embarazada del hijo de otro? Su abogado se levantó rápidamente, con voz firme y fuerte. Señoría, los hechos del caso son claros. Tenemos pruebas sólidas de que no solo la demandada tuvo múltiples relaciones extramatrimoniales, sino que el niño que ahora lleva en su vientre es hijo de uno de esos amantes. Mi cliente insiste en continuar con el proceso de divorcio. Un murmullo resonó en la sala. Augusto podía sentir las miradas extrañadas de la galería, pero ya no le importaba. La vergüenza inicial hacía tiempo que había sido sustituida por la ira. Pensó en la noche de hace 3 meses que lo cambió todo para siempre, se enfrentó a su mujer con el informe del investigador privado. Aquella noche, por primera vez, vio cómo una persona podía decir una mentira más verdadera que la verdad. Además del matrimonio en sí, hay que tener en cuenta el bienestar del feto. El abogado de Catalina prosiguió: mi cliente cree que el asesoramiento es esencial para garantizar el futuro de todas las partes implicadas. Estas palabras encendieron por completo la ira largamente reprimida de Augusto. Se puso en pie de golpe, con la voz temblorosa por la ira. Señoría, me niego a participar en cualquier tipo de asesoramiento. Este matrimonio murió en el momento en que ella lo traicionó. En cuanto al niño, se burló. Que vaya con su verdadero padre, si recuerda quién es. ¿S.R. Augusto? El juez espetó una palabra más y le acusó de desacato. Toda la sala se queda en silencio, solo se oyen los sollozos de Catalina. Augusto observó su actuación con ojos fríos, aquellas lágrimas le parecían una jugada elaborada más. Recordó cómo ella había usado las mismas lágrimas para encubrir cada mentira durante este tiempo pasado. El juez miró severamente a ambas partes desde encima del marco, y el silencio duró casi 1 minuto. Finalmente, habló despacio: aunque comprendo los sentimientos del señor Augusto, el tribunal debe considerar los intereses de todas las partes implicadas. Ordeno a las partes que se sometan a asesoramiento matrimonial obligatorio durante 1 mes, 2 veces por semana. Esto no es una recomendación, sino una orden. Al salir de la sala, el abogado de Augusto le alcanzó e intentó calmarle. Pero Augusto no escucha ningún consejo.
Si no fuera por su insistencia en una prueba prenatal de paternidad, probablemente ahora estaría preparando la habitación del bebé de otra persona. La idea le produjo una oleada de repulsión. Esto es ridículo, le dijo a su abogado, solo tiene miedo de que un acuerdo prenupcial la deje sin nada. ¿Podemos apelar? El abogado negó con la cabeza, lo más sensato ahora es cooperar con la orden judicial. Pronto pasará un mes y entonces podremos continuar con el proceso de divorcio. De pie en la escalinata del Palacio de Justicia, Augusto contempla el horizonte lejano. Recordó la pedida de mano cuando Catalina le dijo con lágrimas en los ojos que siempre le querría. Ahora que lo pienso, probablemente ha estado practicando cómo actuar perfectamente como una esposa profundamente afectuosa desde el principio. De camino a casa, me venían a la cabeza varios recuerdos. Hace 3 meses, notó por primera vez algo inusual en su mujer, todas esas horas extras repentinas, el olor a perfume de procedencia desconocida, salidas inexplicables, llamadas telefónicas privadas en mitad de la noche. Al principio intentó convencerse de que era el estrés de su trabajo lo que le hacía demasiado sensible, pero estas travesuras se hicieron cada vez más frecuentes. Tras soportar el calvario durante 15 días, decide finalmente contratar a un investigador privado para averiguar la verdad. Las conversaciones del investigador privado, grabadas a través de un dispositivo remoto, acabaron por confirmar la verdad a la que menos quería enfrentarse. Todas estas pruebas parecen tan duras en este momento. Y lo más irónico es que, aunque la verdad ha salido a la luz, esta pesadilla aún no ha terminado. Augusto buscó en su teléfono una cita de consulta de su abogado, el próximo lunes a las 10 de la mañana. Sonrió amargamente y sacudió la cabeza, preguntándose cómo acabaría este mes de asesoramiento obligatorio. Pero lo que no esperaba en absoluto era lo que ocurrió a continuación, que haría que el asesoramiento matrimonial fuera aún más dramático de lo que había previsto. Lo que él creía que ya era bastante malo daría más giros inesperados en los días venideros. El aire de la sala de asesoramiento pareció congelarse. Augusto se sentó en la silla rojo oscuro, sus ojos se posaron en un cuadro abstracto de la pared, las líneas retorcidas parecían burlarse de la absurda consulta. Faltaban 5 minutos para su cita, pero llevaba aquí sentado 20 minutos para evitar cualquier interacción innecesaria con Catalina, que llegaba al mismo tiempo. El asesor, Fernando, es un hombre de mediana edad y rostro amable, cuyo despacho está amueblado con sencillez y profesionalidad, 2 sillas a la distancia justa frente a su escritorio, en el que, aparte de un bloc de notas amarillas, solo hay una foto de familia. En esa foto, él, su mujer y un niño de unos 6 años aparecen sonrientes y felices. Augusto apartó los ojos, la felicidad le escocía enfermizamente ahora. Cuando Catalina entró en la sala de asesoramiento, la tensión en el aire era aún mayor. Hoy llevaba un vestido liso de color beige, que a Augusto le recordó el que a ella le encantaba ponerse cuando iban de vacaciones a Barcelona hacía 3 años. Pero ahora, la familiaridad solo profundizaba su disgusto. Hoy es nuestra primera sesión de asesoramiento, Fernando habló en voz baja, en primer lugar, quiero asegurarme de que todos ustedes son voluntarios. No estoy aquí voluntariamente, interrumpió fríamente Augusto, solo estoy aquí por una orden imperativa del juez. Fernando asintió, aparentemente no sorprendido por esta apertura, comprendo que esta situación no es fácil para ninguno de los dos. Quizá podríamos empezar hablando de lo que cada uno espera de esta consulta. Catalina apretó los labios y sus dedos acariciaron inconscientemente la barriga que ya se le notaba. El gesto inconsciente provocó una oleada de repulsión en Augusto. El niño que no era suyo casi se convirtió en una responsabilidad de la que tenía que hacerse cargo. La voz de Catalina tembló un poco. Me gustaría tener la oportunidad de explicarme y confesarme para que Augusto entienda que mi remordimiento es sincero. Sé que cometí un terrible error, pero creo que con ayuda profesional podemos. ¿Lamentar? Augusto se mofó, ¿de qué te arrepientes? ¿Te arrepientes de haberme traicionado o de que te haya descubierto? Augusto, por favor, deja terminar a Catalina, dijo Fernando con suavidad pero con firmeza, todos tienen la oportunidad de expresarse. Pero Augusto ya estaba en pie, sacando el móvil y los auriculares del bolso. Puedo prometerle que llegaré puntual a todas las consultas, pero no espere que entable ningún diálogo.
No quiero oír sus mentiras ni ninguna tontería sobre volver. Fernando suspiró. Augusto, el enfado es comprensible, pero si no estás dispuesto a intentar comunicarte. ¿Comunicarnos? La voz de Augusto estaba llena de sarcasmo. Déjame decirte lo que significa la comunicación. Hace 3 meses, cuando me enfrenté a ella con las pruebas del investigador privado, ¿sabes lo que dijo? Ella decía que todo eran malentendidos, que simplemente lo estaba pasando mal en el trabajo y necesitaba a alguien con quien hablar. Incluso ante las duras fotos y grabaciones, siguió intentando culpar de todo a la presión del trabajo. Las lágrimas de Catalina comenzaron a caer. Sé que mentí, pero en ese momento estaba demasiado asustada. Miedo de perderte, miedo de... Ahora por fin dices la verdad, dijo fríamente Augusto, y... Parece que tienes miedo, miedo de perder la vida que te di, miedo de que un acuerdo prenupcial te deje sin nada. ¿Pero sabes lo que es irónico? Si hubieras sido sincero al principio, quizá habría intentado perdonarte. Pero elegiste continuar con el engaño, incluso con la intención de hacerme criar a un hijo que no era mío. Fernando estaba escribiendo algo en un bloc de notas, intentando encauzar la conversación en una dirección constructiva. ¿Quizá podamos hablar de lo que hizo que la relación fuera mal? Antes del engaño. No, no tenemos que hablar de nada, interrumpió Augusto, que ya se había puesto los auriculares. Solo estoy aquí para cumplir la petición del juez. Vosotros hablad, haced como si yo no existiera. Los siguientes 45 minutos se convirtieron en un absurdo espectáculo unipersonal. Catalina grita su remordimiento y su culpabilidad. Fernando intenta mantener un comportamiento profesional mientras continúa su asesoramiento, y Augusto permanece sentado como una estatua, con música clásica sonando en sus auriculares y la mirada siempre fija en el cuadro abstracto. Esta consulta sin sentido terminó con una nota pesada. Cuando Fernando anunció que se había acabado el tiempo, Augusto apenas podía esperar para levantarse e irse. Sabía que le esperaban otros 7 tormentos semejantes, pero se había propuesto superarlos de esta manera. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de marcharse, Fernando le llamó. Señor Augusto, antes de que nos veamos la semana que viene, me gustaría que se lo pensara seriamente. Aunque el matrimonio sea irrecuperable, a través del asesoramiento podemos al menos ayudarle a liberar el resentimiento que lleva dentro, lo que le ayudará más adelante en la vida. Augusto se volvió y miró a Fernando directamente a los ojos por primera vez. Tienes razón, el matrimonio es efectivamente irrecuperable. Pero te equivocas en una cosa, no necesito liberar el resentimiento que llevo dentro. En cambio, la rabia y el odio que siento ahora me mantienen cuerdo y me recuerdan que no debo volver a creer sus mentiras. Al salir de la sala de asesoramiento, la luz del sol de principios de verano era tan dura que no se podían abrir los ojos. Augusto bajó las escaleras y de repente se dio cuenta de que ni siquiera recordaba qué música acababa de sonar en sus auriculares. Lo único que recuerda son las líneas distorsionadas del cuadro abstracto, como su matrimonio tan desfigurado. Y esto solo era el primer asesoramiento, ni siquiera se atrevía a imaginar cómo transcurrirían el resto de sus días. Lo que no sabía era que el verdadero giro estaba aún por llegar, y que la consulta acabaría de una forma que nadie había previsto. Una semana después, Augusto volvió a entrar en la consulta de Fernando y lo encontró solo. La decoración del escritorio seguía siendo la misma, la acogedora foto de familia seguía en su sitio y el bloc de notas amarillo estaba colocado ordenadamente a un lado. Le pido a Catalina que nos permita tener esta sesión de asesoramiento a solas, dijo Fernando, yendo directo al grano. Creo que podríamos avanzar algo sin su presencia. Augusto se sienta en su silla, y esta vez no saca inmediatamente los auriculares. Se dio cuenta de que Fernando parecía un poco cansado hoy y que su corbata no parecía tan cuidada como la última vez. Quizá la inútil sesión de asesoramiento de la semana pasada también le había agotado. Ya sabes, dijo Fernando en voz baja. En mis 15 años de asesoramiento, he visto muchos casos similares. Pero tu reacción es única. La mayoría de la gente habría despotricado airadamente, llorado amargamente y tratado de buscar una explicación. Pero tú elegiste el aislamiento total. Augusto enarcó una ceja. ¿Así que por eso te apartaste, Catalina? ¿Intentando estudiarme como un caso especial?
No, Fernando negó con la cabeza, intento que te des cuenta de que la ira reprimida es más destructiva que los arrebatos. Te consumirá lentamente como un veneno. Augusto se inclinó hacia adelante con un deje de sarcasmo en la voz. Dígame, doctor, ¿alguna vez le ha traicionado la persona en la que más confiaba? La persona por la que daría su vida, la que creía que estaría a su lado para siempre. Fernando iba a abrir la boca, pero Augusto ya estaba sacando un sobre de vitela de su maletín. Antes de contestar, quizá deberías mirar esto. Saca varias fotografías del sobre y las coloca, una a una, sobre el escritorio de Fernando. La foto muestra a una mujer con aire y a un hombre joven y en forma mientras entran íntimamente en un motel. Esa mujer, la mismísima esposa de la foto familiar en el escritorio de Fernando. El rostro de Fernando palideció al instante. Eso es imposible. Le temblaba la voz, estas fotos son falsas. ¿Sí? Augusto sacó otro informe de ADN, ¿y este? Parece que su hijo, de hecho, no es de su sangre biológica. Fernando se levantó dando tumbos hacia el cuarto de baño, situado en un rincón del despacho. Violentas arcadas atravesaron el panel de la puerta. Augusto se sienta tranquilamente donde está, escuchando los ruidos sin expresión alguna en el rostro. Cuando Fernando volvió a su asiento con dificultad, tenía la cara cubierta de lágrimas. ¿Por qué? Murmuró, ¿por qué haces esto? ¿Cómo tienes todas estas fotos e informes? ¿Lo sientes ahora? Augusto dijo con calma, el dolor de esa traición, la desesperación de esa confianza que se desmorona. Solo lo experimentaste durante unos breves minutos, y eso es lo que yo experimento cada día. Las manos de Fernando siguen temblando, pero las fotos. Photoshop, dijo fríamente Augusto, y... Tu mujer sí iba a clases de Pilates todos los miércoles últimamente, y yo hice estos compuestos usando sus fotos de Facebook y algunas imágenes. Ese informe de ADN soy yo manipulando el informe de paternidad del hijo de Catalina. Observar cómo la expresión de Fernando pasa del asombro a la confusión y a la incredulidad. Augusto continuó, no te preocupes, tu mujer sigue siendo la misma persona que te quiere entrañablemente y tu hijo es realmente de tu propia sangre. Solo hago esto para que entiendas de verdad, aunque sea por unos breves minutos, lo doloroso que es que se desmorone esa confianza. Fernando se secó las lágrimas de la cara con la mano, con voz aún inestable, ¿te das cuenta de lo cruel que eres haciendo esto? Podrías destruir una familia. Te dije la verdad enseguida, ¿no? Preguntó Augusto, retóricamente. Nunca quise hacerte daño a ti o a tu familia. Solo quería que, aunque solo fuera por unos minutos, sintieras el dolor por el que yo pasé. Ese sentimiento que acabas de tener es mi rutina diaria ahora mismo. Y me obligas a sentarme con esa traidora y escuchar sus palabras hipócritas. Pero eso no significa. La ley prohíbe los castigos inhumanos, interrumpió Augusto, ¿por qué no se aplica ese principio aquí? Solo quiero acabar con esto y empezar una nueva vida. ¿Por qué intentáis impedírmelo? Fernando mira con nostalgia a Augusto, luego coge lentamente su bloc de notas y empieza a escribir algo. Finalmente, levantó la vista, presentaré un informe al juez recomendando que se ponga fin al asesoramiento. Continuar no ayudará a nadie. Gracias, dijo Augusto mientras se levantaba y recogía las fotos y los papeles, siento que haya tenido que ser así. Pero necesito que entiendas que tu dolor efímero es mi realidad diaria. El sol de verano seguía cegándome cuando salí del edificio de orientación. Augusto respiró hondo y por primera vez sintió que la respiración se le hacía un poco más fácil. Sabía que este enfoque podría ser un poco extremo, pero al menos, este asesoramiento obligatorio por fin llegaba a su fin. Sin embargo, no previó en absoluto las repercusiones que la decisión causaría en la sala. La sala 412 volvió a llenarse con este caso de divorcio. Parecía haber más tensión en el aire que la primera vez. El abogado de Augusto está repasando el informe de asesoramiento que acaba de recibir, mientras al otro lado de la mesa Catalina parece aún más demacrada que la última vez. Señoría, se levantó el abogado de Augusto, con tono solemne, tengo aquí el informe completo sobre el asesoramiento obligatorio de oficio.
Ya lo he visto, dijo el juez, con un tono de evidente desagrado. Se subió las gafas y examinó el documento que tenía en la mano, con el ceño cada vez más fruncido. Al parecer, el asesor recomendó poner fin a todo el proceso tras solo 3 sesiones de asesoramiento. Según el informe, continuar no sería útil para todas las partes implicadas. El abogado de Catalina se levantó inmediatamente. Señoría, mi cliente considera que el periodo de consultas es demasiado corto y no ha dado a las partes una oportunidad real de... Deme una razón, interrumpió bruscamente el juez, dirigiéndose al abogado de Augusto, por la que no deba detener a su cliente por desacato al tribunal. Toda la sala se quedó en silencio. Augusto mantuvo una expresión tranquila, pero podía sentir los ojos de todos sobre él. Su abogado respondió con calma: Señoría, usted ordenó a mi cliente que asistiera a terapia. Y, de hecho, asistió. Aunque la asesora decidió poner fin a la relación después de 3 reuniones, la decisión fue un juicio profesional de la propia asesora y no un acto unilateral de mi cliente. El informe menciona que su cliente se negó a participar en todo el proceso, espetó el juez. ¿Qué clase de cooperación es esa? Con el debido respeto, su señoría, dijo el abogado con calma. Su orden es requerirle para que asista al asesoramiento, no obligarle a participar de una manera determinada. Mi cliente ha cumplido con el requisito del tribunal de asistir puntualmente a todas las sesiones de asesoramiento. En cuanto a la forma y el grado de participación, debe ser una cuestión de elección personal. La sala estaba en silencio y solo se oía el zumbido del aire acondicionado. El juez mira fijamente a Augusto durante un largo momento, como si estuviera sopesando algo. Finalmente, el juez dejó escapar un largo suspiro. Dadas las circunstancias actuales, realmente no tiene sentido continuar con el asesoramiento obligatorio. Hizo una pausa. Ahora llegamos a la petición de divorcio en sí. El resto del proceso fue sorprendentemente bien. Mientras el juez revisaba los registros financieros, Augusto notó que las manos de Catalina temblaban ligeramente. Según el expediente, dijo el juez, la señora Catalina está actualmente en paro. ¿Es eso cierto? Sí, señoría, respondió su abogado. Augusto no se sorprende, hace tiempo que ha oído que ella y uno de sus amantes eran clientes en el trabajo, un affair que acabó convirtiéndose en un escándalo y en la pérdida de su antiguo empleo. El juez continuó repasando los documentos, teniendo en cuenta las circunstancias específicas de las dos partes, así como las pruebas presentadas. El tribunal dicta la siguiente sentencia: el matrimonio se disuelve, cada parte conserva sus bienes prematrimoniales y el resto de los bienes se divide al 50%. En cuanto a la pensión alimenticia, el ambiente en la sala volvió a ser tenso. Catalina se inclinó hacia adelante, con un brillo expectante en los ojos. Teniendo en cuenta que el nivel de ingresos previo de la señora Catalina era superior al del señor Augusto y que su actual estado de desempleo es consecuencia de su comportamiento personal, el juzgado no concede pensión alimenticia. La sentencia golpeó a Catalina como un martillo. Su abogado se levantó inmediatamente y trató de objetar, pero el juez lo desestimó. El juez continuó: además, en lo que respecta a la crianza del niño por nacer, de acuerdo con las conclusiones de ADN de la prueba de paternidad prenatal, como el niño no está relacionado con el señor Augusto por consanguinidad, no tiene ninguna responsabilidad en relación con él. Catalina ahogó un sollozo, pero esta vez, ninguna onda pasó por la mente de Augusto. Recordaba el dolor que le había desgarrado cuando descubrió la verdad, y ahora no sentía más que alivio. La sentencia es efectiva inmediatamente, concluyó el juez, y las partes deberán completar la firma de los documentos pertinentes en el plazo de 1 semana. El sonido del martillo resonó en la sala, anunciando el fin oficial del matrimonio. Al salir de la sala, el abogado de Augusto le dio un golpecito en el hombro. ¿Es un resultado satisfactorio? Augusto asintió, mejor de lo que esperaba. Miró su reloj. ¿Cuándo estarán listos esos papeles? Quiero acabar con esto cuanto antes. Pasado mañana, como muy pronto, dijo el abogado, haré que mi ayudante lo agilice. Por cierto, ¿lo sabías? He oído que Catalina ha demandado a varios hombres que podrían ser el padre biológico del niño para que le hagan una prueba de paternidad. La noticia congeló a Augusto por un momento. No esperaba que siguiera esta historia.
Pero nada de eso le importaba ahora, por fin podía empezar su nueva vida. Sin embargo, no previó en absoluto que este final aparentemente perfecto no era más que el principio de otra tormenta mayor. La tercera semana tras la entrada en vigor de la sentencia de divorcio, una noticia inesperada causó revuelo en la ciudad. Catalina demandó a 7 hombres al mismo tiempo, pidiendo al tribunal que obligara a realizar una prueba de ADN para determinar el padre biológico del niño que llevaba en su vientre. La noticia estalló como una pesada bomba en todos los círculos sociales. Augusto se enteró de la noticia por un vecino mientras corría por la mañana. En ese momento, se detuvo, apoyó las manos en las rodillas y estalló de repente en una carcajada incontrolable. La risa es una mezcla de cinismo ante esta realidad absurda y de amargura por haber estado tan metido en ella. ¿Sabes lo que es irónico? Al día siguiente, Augusto le dijo a su abogado: a 3 de esos hombres que fueron acusados, los conocía. 2 de ellos incluso estuvieron en nuestra boda. El abogado sacudió la cabeza. Esto se ha convertido en una reacción en cadena. 5 de esos 7 hombres están casados y sus esposas han pedido el divorcio. El furor fue en aumento. Los medios de comunicación locales no informaron directamente, pero la noticia se propagó por los círculos sociales a un ritmo alarmante. Augusto empieza a entender por qué Catalina no consigue trabajo hoy en día. Ninguna empresa quiere contratar a alguien que ha hecho un desastre de su vida personal. Sin embargo, la evolución ha superado con creces todas las expectativas. Cierto martes por la tarde, hubo un incidente imprevisto en el juzgado. La esposa de uno de los hombres implicados en el asunto se reunió con Catalina fuera de la sala del tribunal. Perra rompehogares. El rugido de la esposa resonó en el pasillo del juzgado. Sucedió tan rápido que, antes de que el guardia de seguridad tuviera tiempo de reaccionar, aquella esposa enfurecida se abalanzó sobre Catalina y le propinó un puñetazo en la cara. La sangre brotó de la nariz de Catalina y se tambaleó hacia atrás, golpeándose contra la pared. Cuando Augusto se enteró por su abogado, tenía una expresión inusualmente tranquila. Se lo merecía, dijo débilmente, ese es el precio de la traición. Los resultados de las identificaciones de ADN van llegando uno a uno, pero complican la situación. 6 de los 7 hombres fueron descartados. Esto significa que, o bien aún no se ha encontrado al verdadero padre, o bien está en la última. El resultado causó aún más conmoción en todo el círculo. ¿Sabes qué?, le dijo uno de los amigos de Augusto en el pub. Ahora todo el mundo está adivinando quién de los hombres casados que conocen tuvo contacto con Catalina durante ese tiempo. Se ha convertido literalmente en un juego de adivinanzas en toda la ciudad. Augusto dio un sorbo a su cerveza y observó cómo subían las burbujas en su vaso. Por eso digo que la verdad siempre sale a la luz. Un mes después, Catalina dio a luz. El último resultado de ADN también llegó, pero seguía siendo negativo. Esto significa que el padre biológico del niño sigue siendo un misterio. Augusto estaba recogiendo su nueva casa cuando se enteró de la noticia. Dejó de hacer lo que estaba haciendo y miró por la ventana a la puesta de sol, sintiendo por primera vez un verdadero alivio. ¿Sabes qué?, le dijo a su hermana, que había venido a ayudar. Hace un año, si alguien me hubiera dicho que pasaría todo esto, habría pensado que era una broma ridícula. Pero en retrospectiva, probablemente sea lo mejor. Al menos pedí una prueba de paternidad en cuanto supe la verdad, si no, ahora mismo podría estar yo en el juzgado por una prueba de ADN. Sin embargo, el furor no amainó. Una a una, las familias implicadas acudieron a los tribunales de divorcio, y cada caso fue como lanzar una bomba de choque sobre la pequeña ciudad. Los matrimonios que antes parecían decentes están mostrando grietas en esta tormenta. Y Catalina, el centro de la tormenta, parece haber desaparecido. Hasta esa tarde inesperada en la que ella aparece de repente en la puerta del nuevo apartamento de Augusto. Esta visita sorpresa añadirá el toque final de color a una historia que ya es suficientemente dramática. El sol poniente entra a raudales por los ventanales de su nueva casa, y Augusto acaba de colocar las últimas cajas de la mudanza cuando suena el timbre. A través del ojo del gato, vio a Catalina, a la que hacía mucho tiempo que no veía.
Estaba aún más demacrada que la última vez que la vi en el tribunal, y llevaba un pañal en los brazos. Augusto respiró hondo y abrió la puerta. Sabía que este día llegaría tarde o temprano, solo que no pensaba que sería tan pronto. Quiero hablar contigo. La voz de Catalina adquirió un tono suplicante. Por favor, solo dame unos minutos. Augusto la observó fríamente mientras entraba en el salón, notando cómo sus ojos recorrían la sencilla y moderna decoración de su nuevo hogar. Era un lugar completamente diferente del hogar que una vez habían compartido, al igual que su vida actual, que había trazado una línea en la arena con el pasado. Sé que hice muchas cosas mal antes, Catalina comenzó su largamente preparada perorata, pero realmente he cambiado. Mira a este chico, tal vez podamos empezar de nuevo. Cállate, la interrumpió Augusto, con voz fría como el hielo, no quiero oír de ti ninguna explicación. Hemos terminado. Pero Catalina parecía decidida a terminar su frase. Su voz se elevaba con cada palabra que escupía, tratando de impresionar con culpa y lágrimas al hombre que una vez la amó. En ese momento, unos pasos llegaron desde la cocina. Cariño, café. Las palabras de Camila terminaron abruptamente. Se paró en la puerta de la cocina, con 2 tazas de café en la mano, y miró al inesperado visitante con cierta sorpresa. Camila es una conservadora de galerías a la que Augusto conoció en una exposición de fotografía y con la que lleva saliendo 3 meses. Tenía un carácter amable y una intuición aguda, y ahora observaba atentamente la situación que tenía delante. La expresión de Catalina se torció momentáneamente al ver aparecer a Camila. ¿Así que por eso te negaste a hacer las paces? Preguntó secamente, ¿tomaste un amante a mis espaldas? Cuida tu lenguaje, dijo Camila con calma pero con firmeza, tú eres la que traicionó tu matrimonio. Estamos divorciados, ahora, por favor, vete. No eres bienvenido. Catalina parecía picada por eso. Deja el pañal en el sofá, de repente, corre hacia Camila. La medida cogió a todo el mundo por sorpresa. Pero aún más sorprendente fue lo que ocurrió a continuación. Camila esquiva hábilmente el ataque de Catalina, apartando su taza de café en el proceso. Años de formación en yoga le han proporcionado un excelente equilibrio. En el momento en que Catalina pierde la concentración, Camila la derriba al suelo con un único movimiento defensivo. Estudié jiu-jitsu brasileño durante 3 años, dijo Camila con calma, su rodilla presionando firmemente contra la espalda de Catalina, te sugiero que te calmes. Augusto ha sacado su teléfono móvil para llamar a la policía. La farsa terminó pronto con la llegada de la policía. Catalina seguía gritando histérica cuando la policía la esposó. ¿Esa es tu elección? ¿Le gritó a Augusto, una zorra de postín? No, habló por fin Augusto, con voz sorprendentemente calmada, este es el comienzo de una nueva vida para mí. Y tú, Catalina, ya estás muerta en mi vida. La sirena del coche de policía se desvaneció y Augusto cerró la puerta y dejó escapar un largo suspiro. Camila se acercó y le abrazó suavemente, ¿estás bien? Mejor que nunca, dijo, mirando a los ojos preocupados de Camila, gracias. No solo por hoy, sino por todos estos días de compañía. Solo hago lo que hay que hacer, dijo Camila con una sonrisa, ahora, es hora de que limpiemos ese derrame de café en la alfombra. Augusto observó la atareada figura de Camila y un calor brotó de su corazón. Por fin aprendió que a veces la vida te golpea duro no para derribarte, sino para que aprendas a levantarte de nuevo y encuentres a alguien verdaderamente digno de tu confianza. Después de limpiar la alfombra, se sentaron en el balcón y contemplaron la puesta de sol. A lo lejos, la ciudad se iluminaba, como una esperanza renovada en el corazón de Augusto. ¿Sabes qué? Le dijo a Camila, solía pensar que perder una relación era el fin del mundo. Pero ahora veo que cada final es una oportunidad para un nuevo comienzo. Camila le cogió la mano y no dijo nada. A veces una cálida compañía vale más que 1000 palabras. Y para Augusto, es el comienzo de una nueva vida que ha estado esperando. Después de toda la traición, la ira y el dolor, por fin tenía verdadera paz. Por una vez, supo que había encontrado a la persona en la que podía confiar. Si fueras Augusto,
¿Qué medidas tomarías en los primeros momentos de descubrir la traición de tu pareja? ¿Eliges enfrentarte a ellos directamente o reúnes tranquilamente pruebas como en la historia? ¿O tal vez tenga que enfrentarse a algo completamente distinto? Cada uno de sus puntos tiene un valor incalculable para acercarnos a este tema intemporal. No olvides reenviarlo y compartirlo con tus amigos para ver cómo responderían a esta pregunta. Gracias por escuchar esta historia de traición, redención y renovación. Si esta historia te ha conmovido, no olvides darle a me gusta y apoyarla. Cada uno de vuestros likes es mi motivación para crear más contenidos de calidad. Espero verte en la próxima historia.